Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Amigos, amigas, muy buenas, muchísimas gracias por elegirnos, dispuesto y dispuesta a comenzar con este fabuloso tema 1, el primer tema del derecho penitenciario. Se titula La regulación supranacional en materia penitenciaria, convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Especial referencia a los acuerdos sobre traslados de personas condenadas, organismos de vigilancia y control, especial consideración de la labor de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. La Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Bueno, en materia supranacional, es decir, en España pues tenemos nuestra legislación. No obstante, hay una legislación supranacional. Bien, las normas de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. La primera referencia que tenemos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que son 30 artículos y se aprobó en resolución de la Asamblea General en 1948. Es la primera, como os digo, referencia al tema del tratamiento de los delincuentes, de los reclusos y de los internos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 30 artículos, aprobado en la resolución de Asamblea General de la misma Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Bien, aparece también las reglas mínimas del tratamiento de reclusos. Esto se aprueba en el primer congreso en Ginebra en el año 1955. La tercera referencia es la protección contra la tortura y las penas crueles. Esto se aprueba en el quinto congreso en Ginebra también en el año 1975. Es decir, 20 años después de estas primeras reglas mínimas, pues en la misma ciudad, en Ginebra, se aprueba la protección contra la tortura y las penas crueles. Y en el año 2015, la resolución de la Asamblea aprueba las normas del Nelson Mandela. Recordemos que Nelson Mandela pues, estuvo preso durante bastantes años. Estas reglas se aprueban en el año 2015. La justicia penal internacional establece un estatuto de Roma y crea la Corte Penal Internacional en el año 1998, que se conoce como el Tribunal de la Haya. Es el primer intento de crear una justicia universal, o por lo menos internacional. Recordar que en esta Corte Penal Internacional, aprobada en 1998, el Tribunal en La Haya, es donde está, aprobado por el Estatuto de Roma, es por lo que se juzgó a los criminales de la Guerra de los Balcanes, que azotó a la antigua y extinta Yugoslavia, pues allá por la década de los 90, en una guerra fratricida y brutal. Pues para juzgar esos crímenes de lesa humanidad, para juzgar esa matanza, pues se usó por primera vez este Tribunal de La Haya. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se aprueba por resolución de la Asamblea General en el año 1966. Bueno, vamos con los derechos, porque recordemos que los internos, los reclusos, los presos que están privados de libertad por un delito cometido, tienen derechos, no están apartados de la sociedad, ni muchísimo menos. En cuanto a la detención y en cuanto a la prisión. Es decir, primero hay que detenerlo y después de juzgarlo, pues se le condena a una pena privativa de libertad, si ocurre. Los derechos humanos, en su artículo 3, defiende el derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal, así como a la libertad. El artículo número 5 especifica claramente que se prohíbe la tortura bajo cualquier tipo de circunstancia. El artículo número 9, seguimos con los derechos humanos, de los 30 artículos, como hemos comentado antes, prohíbe la detención arbitraria. Es decir, siempre que te detengan, pues te tienen que leer tus derechos e informarte del delito que se te
asignan, ¿no? O que se te siente sospechoso. Con lo cual, pues, en los regímenes totalitarios, los regímenes fascistas y autoritarios, pues este artículo 9 no se aplica porque te pueden detener de forma arbitraria. Esto lo prohíbe. Dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, recordemos que se aprueba la resolución de la Asamblea General en el año 1966, el artículo número 9 especifica claramente que hay que informar de los derechos en el momento de la detención de cualquier persona, así como el delito que se le imputa. El artículo número 10 habla de una separación de los que han sido ya condenados y de los que están siendo procesados. Es decir, bueno, pues los preventivos. Todavía no cae sentencia firme. No obstante, para evitar fuga o destrucción de prueba, pues el juez o tribunal acuerda una pena privativa de libertad, acuerda ingresarlo en una prisión. Al no estar condenado, hay que separarlo de los que están condenados. Bien, dentro de las reglas mínimas, son 112 reglas, perdón, no son 112 reglas. El artículo 112, dentro de las reglas mínimas, el artículo 112 habla de la separación de los jóvenes y de los preventivos. Es decir, también hay que separar a los internos, a los presos jóvenes, de los condenados, con más edad. El artículo 119 habla de que hay que informar de los derechos al momento de la detención y que se tiene derecho a solicitar a un abogado de oficio. Bien, esto en cuanto a los derechos, en cuanto a la detención y a la prisión. Ahora, ya los derechos relativos al enjuiciamiento. Dentro de los derechos humanos tenemos el artículo 11, presunción de inocencia y no retroactividad de la ley penal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que recaiga una sentencia firme judicial sobre esta persona, y la no retroactividad de la ley penal. Es decir, si se aprueba una ley, no se puede aplicar esa ley a los delitos cometidos antes de la aprobación de esa ley. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, especifica claramente que el juzgado debe de ser por un tribunal competente e imparcial, es decir, debe de estar sometido a un juicio con todas las garantías legales, por un tribunal competente e imparcial. Respecto a las reglas mínimas europeas, la número 111 habla de la presunción de inocencia antes de la celebración del juicio, y el artículo 119 sobre la información que hay que darle al detenido, es decir, ¿por qué? ¿Qué delito se imputa? Dentro ya de los derechos de los que ya están en prisión, es decir, como veis, pues hemos hablado de los derechos en el momento de la detención y en el momento de la prisión, los derechos relativos al juicio, que debe de presidir cualquier pena privativa de libertad, y una vez ya recaída la sentencia firme, tenemos a la persona condenada a una pena privativa de libertad, ya está en la cárcel, con lo cual, ¿qué derechos o en el centro penitenciario, o en la prisión, como se le quiera llamar? La ley siempre especifica centro penitenciario. Dentro de los derechos ya establecidos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, especifica claramente que todo interno debe recibir un trato humano y digno. Con lo cual, pues bueno, resalta la dignidad humana. En cuanto a las reglas mínimas europeas, la primera de ellas, la primera regla es el respeto a la dignidad de la persona. No se le podrá torturar bajo ningún concepto, ni se le someterá un trato cruel. Los artículos 36 al 46 especifican claramente que todo debe ser sancionado conforme a la ley y respecto a las garantías procesales. Del artículo 12 al 17, seguimos con las reglas mínimas, se refiere al alojamiento. Del 24 al 35, los servicios médicos, la asistencia sanitaria, que tienen derecho a recibir. Del 54 al 57, las quejas que puede formular ante la administración penitenciaria o ante el juez o defensor del pueblo. El artículo 58 al 63 habla de los permisos de salida. En cuanto a las reglas mínimas de Ginebra de 1955, bueno, pues especificar que son 94 reglas
y tiene dos partes bien diferenciadas. La aplicación general, en la primera parte, y la segunda parte es la categoría especial, donde habla de los condenados y de los preventivos. Las reglas de Nelson Mandela, a las que no hemos referido antes, son 122 reglas y dividida en partes. La primera parte de aplicación general, la segunda de categorías especiales. Dentro de las categorías especiales, pues especifica a los penados, a los enfermos mentales con problemas y desequilibrio mentales, a los presos preventivos y a los detenidos sin cargos. El Consejo de Europa. El Consejo de Europa es la figura representativa de toda la Unión Europea. Este Consejo de Europa, en su resolución de 1973, aprueba con 94 artículos, trata de adaptar las reglas mínimas de 1955. Es decir, en el año 1955, como hemos comentado antes, en Ginebra se aprueban unas reglas mínimas y la adaptación en 94 artículos se lleva a cabo por el Consejo de Europa en su resolución de 1973. Se trata de adaptar esas reglas a la legislación europea. Como novedades, incluye un mayor contacto con la sociedad, abre las prisiones a la sociedad, el preso participa en su tratamiento, esto es una novedad muy importante, y para comprobar que estas reglas mínimas de Ginebra del año 55 se adaptan mediante la resolución de 1973, los países deben de emitir un informe quinquenal, es decir, cada 5 años, al secretario general del Consejo de la Unión Europea, informando en ese informe de cómo se está adaptando esas 94 artículos, esa resolución de 1973. Existe también un comité bianual de directores generales de la Administración Penitenciaria. Y en 1980 se crea el Comité de Cooperación Penitenciario, con el fin de, entre los países miembros de la Unión Europea, crear un órgano que les ayude a transmitir información. Bien, las reglas penitenciarias europeas. Bueno, son 108 reglas y el Comité Europeo de Problemas Criminales encarga estas reglas al Comité de Cooperación Penitenciario, como hemos comentado antes. Bien, tenemos el preámbulo, 100 reglas, ¿vale? Estas reglas penitenciarias europeas, las primeras, consta de 100 reglas, y están divididos en 5 partes. La primera parte son los principios, la segunda la administración de los establecimientos, la tercera el personal, la cuarta los objetivos del tratamiento y el régimen, y la quinta ciertas clases de detenidos. Bien, estas son las primeras reglas penitenciarias europeas que, como hemos dicho, son 100 reglas y 5 partes. En el año 2020 se aprueban las nuevas reglas europeas penitenciarias y estas sí son 108 reglas, se añaden 8 reglas más, lo cual se incide mucho en la inspección de la actividad penitenciaria y en las medidas de alta seguridad. Esto se divide, la primera parte, principios fundamentales, donde se recoge la reinserción social, la educación, la inspección de los centros, así como de la inspección de la actividad penitenciaria, los menores de edad y los problemas mentales de los internos. En la segunda parte, las condiciones de la detención, pues se especifica que hay que informar de los derechos al ser detenido, qué delito se le imputa, los deberes, el régimen, la alimentación, habla de la separación de preventivo y de condenados, del asesoramiento jurídico que tienen derecho a recibir, de las comunicaciones con su familia y amigos o allegados, la formación, las actividades deportivas, culturales, religiosas, laborales. La tercera parte de estas 108 reglas, recordemos aprobadas en el año 2020, las nuevas reglas europeas, la tercera parte se refiere a la salud, los servicios médicos, la atención sanitaria. La cuarta parte, al buen orden, el aislamiento, los medios coercitivos, los cacheos, las quejas. La quinta parte, a la dirección y al personal, es decir, todo el personal debe estar formado, debe de realizar un periodo de prácticas. La parte número 6 es relativa a la inspección, los centros y las condiciones de detención. La séptima parte se refiere específicamente a los presos preventivos y la octava parte al régimen, donde se obliga a trabajar y se participa en la planificación. Es decir, el interno se le facilita participar en la planificación de su tratamiento. Y
La parte número 9, la última, es una actualización regular de estas 108 reglas. Pasamos ahora al Convenio Europeo de Estrasburgo sobre traslados de presos. Este Convenio Europeo de Estrasburgo se aprueba en el año en 1983, concretamente el 21 de marzo. España lo publica en el BOE en el año 1985. Es decir, pues 2 años después, España lo publica en el BOE y lo hace suyo, lo aprueba. El Convenio Europeo de Estrasburgo nace para penados de países no europeos o europeos no comunitarios, es decir, extranjeros. Se considera una persona extranjera cualquier persona que no pertenezca a un país miembro de la Unión Europea. Este convenio de Estrasburgo se hace precisamente para esos penados de los países que no pertenecen a la Unión Europea, tanto europeo como no europeo. El condenado debe de solicitar por escrito al estado de condena o al estado de cumplimiento el deseo de ser trasladado. Bien, el estado de condena es el país donde ha cometido el delito y donde ha sido condenado. Y el estado de cumplimientos es al que el condenado solicita ser trasladado. Bien, este traslado también puede ser solicitado por el estado de condena o de cumplimiento. ¿Qué requisitos hace falta? Bueno, pues hace falta un consentimiento. El consentimiento del condenado por escrito y el consentimiento tanto del estado de condena como el estado de cumplimiento. Debe de ejercer o existir, mejor dicho, una sentencia firme condenatoria sobre el condenado y que la condena, la pena por cumplir, sea mayor a 6 meses. Si es inferior, no podrá ser trasladado. El condenado debe de ser nacional del estado de cumplimiento, ¿de acuerdo? Y la infracción penal que haya cometido debe de ser reconocida tanto el estado de condena como de cumplimiento. Bien, como hemos dicho, para solicitar esta petición, el escrito debe de ser dirigido por el interno y tramitado por el Ministerio de Justicia. El Estado requiriente se lo solicita al Estado requerido. ¿Qué información es obligatoria? Que el estado de condena facilite al estado de cumplimiento. Es decir, recordemos que el estado de condena es el que le ha condenado, el cumplimiento es donde él solicita cumplir el resto de la pena. La información obligatoria. El estado de condena debe entregar de cumplimiento la fecha y lugar y nacimiento de la persona. La dirección de su residencia habitual en el estado de cumplimiento. Los hechos por los que ha sido condenado, la fecha en que comenzó a cumplir la condena y la duración que le queda por cumplir. Sin embargo, hay una documentación que el estado de cumplimiento debe de enviar al de condena. Debe de justificar la nacionalidad del condenado, es decir, que el condenado pues, es nacional del estado de cumplimiento, donde desea seguir cumpliendo la pena, una justificación legal de la infracción y la declaración si va a realizar la prosecución o conversión de la condena. Es decir, esto es importante. El estado de condena al de cumplimiento debe enviar una copia de la sentencia y el tiempo cumplido de condena, el consentimiento del condenado y cuando proceda el informe médico o sobre el tratamiento. Bueno, ¿qué es la prosecución? La prosecución es una continuación, de la condena. Simplemente pues se adapta, es decir, a la legislación. ¿Qué ocurre con la prosecución? En el caso del traslado, que nunca podrá acabar la pena impuesta por el estado de condena. Es decir, si el estado de condena pues, ha condenado a 3 años de pena privativa de libertad, el estado de cumplimiento al que se ha trasladado no podrá poner una pena superior a 3 años, en ningún caso, bajo ningún concepto. Ni tampoco podrá superar el máximo legal en el estado de cumplimiento. Es decir, si el delito en el país de condena pues está condenado a 3 años, en el estado de cumplimiento ese mismo delito está condenado a 2 años y medio, no podrá estar más de 2 años y medio. Nunca podrá superar el máximo legal de ese delito por la tipificación en el estado de cumplimiento. ¿Y qué es la conversión? Pues la conversión es sustituir esa pena.
¿Qué ocurre? Que nunca bajo ningún concepto se podrá sustituir por una pena pecuniaria. Es decir, si está condenado a una pena privativa de libertad de 3 años, no podrá sustituirse por una multa económica de una cierta cantidad económica. Esto tiene su lógica porque las personas con un alto poder adquisitivo pues podrían beneficiarse, podrían pagar y librarse de la pena privativa de libertad. Para evitar eso, pues es por lo que esto se queda bastante claro. La conversión de la condena nunca se podrá sustituir por una pena pecuniaria y tampoco podrá agravar la pena para el condenado. Es decir, tampoco se puede, como hemos dicho, pues imponer una pena mayor que la del estado de condena. Comentar que España no reconoce la conversión de la condena. España solo lleva a cabo la prosecución. Bajo ningún concepto España convierte la condena. Bien, el traslado. El estado de cumplimiento puede juzgar al delincuente por otras infracciones diferentes cometidas a las que ha sido condenado. Ambos estados, tanto el de condena como el de cumplimiento, podrán conceder indultos, amnistía o conmutación para la pena. Es decir, aquí tenemos una trampa. Quien hace la ley hace la trampa. Es decir, no se podrá sustituir, como hemos dicho antes, la conversión de la condena por una pena pecuniaria, pero sí pueden conceder un indulto. Con lo cual, pues bueno, se lleva a cabo el traslado, el condenado llega al estado de cumplimiento y se le puede conceder un indulto, una amnistía o una conmutación. La revisión de la condena solo puede realizarse por el estado de condena. El estado de cumplimiento no puede, bajo ningún concepto, revisar la condena. Y los gastos económicos del traslado pues se reparten entre el estado de condena y el estado de cumplimiento en función del territorio donde se produzca. Bien, vamos a referirnos a España, concretamente, que es el país que nos va a presentar la tramitación del traslado. El condenado realiza un escrito solicitando el traslado, solicitando que se le aplique este convenio de Estrasburgo. El jurista de la prisión, del centro penitenciario, lo examina y la prisión lo remite a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Bien, ¿qué ocurre? Para conceder ese traslado debe ser autorizado por el Consejo de Ministros. Una vez que sea autorizado, la Secretaría General de Cooperación Internacional lo notifica a la prisión y deberá ser reflejado, deberá quedar reflejado esta tramitación del traslado en el expediente del condenado, concretamente en la hoja de vicisitudes penales. Una vez que se ha producido el traslado y que el condenado ya está en España, su condena va a ser seguida, va a ser monitorizada por la Audiencia Nacional. Bueno, aparece la ley 23/2014 del 20 de noviembre, modificada a su vez por la ley 3/2018 de 11 de junio. Esta ley, la ley 23/2014, consta un título preliminar, 10 títulos, 7 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, 4 disposiciones finales y 3 disposiciones transitorias. Referente a la orden de entrega. Una orden de entrega, estamos hablando a nivel europeo. La emite el juez o tribunal que conozca el caso. Y lo ejecuta el juez central o el juez de instrucción o el juez central de menores. Es decir, una orden de entrega, como hemos dicho, pues por ejemplo, la emite el juez o el tribunal que conozca la causa y la ejecuta el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional o el juez central de menores si el delincuente o el delito ha sido cometido por un menor de edad. Respecto a la imposición de una pena de cárcel, se transmite el juez de vigilancia penitenciaria si se inició la condena. Es decir, si el condenado ha comenzado a cumplir condena, es el juez de vigilancia penitenciaria el que debe de transmitirlo. Si no se inició la condena, el cumplimiento, si no se ha cumplido ni un día, es el tribunal que sentenció en primera instancia. Estamos hablando de la transmisión de la imposición de pena de privativa de libertad. ¿Quién reconoce
la imposición de esta pena? El juez central de lo penal. Y lo ejecuta el juez central de vigilancia penitenciaria. Con respecto a una orden de libertad vigilada, emite el tribunal que ejecuta la sentencia y reconoce el juez central de lo penal. En cuanto a las medidas alternativas, como una prisión provisional, emite el tribunal provisional y lo ejecuta el juez de instrucción. En cuanto a la orden de protección, bueno, pues la emite el tribunal y la ejecuta el juez de instrucción o el juez de violencia contra la mujer, si es un delito de violencia de género o violencia doméstica. El embargo de bienes emite el juez o fiscales del caso y ejecuta el juez de instrucción donde se encuentren los bienes a incautar o a embargar. Esto se le denomina instrumentos de reconocimiento mutuo. La orden de entrega, la imposición de la pena privativa de libertad, la libertad vigilada, la prisión provisional, la orden de protección y el embargo de bienes. Son instrumentos de reconocimiento mutuo. ¿Cómo se transmite? Bueno, en primer lugar, el formulario reconocimiento obligatorio no debe de estar incompleto. Y la sentencia siempre debe ser superior a 3 años. Por supuesto, el delito debe de tener una doble tipificación en los dos estados. Si en un estado el delito cometido en el otro estado no está tipificado, pues no se podrá llevar a cabo. ¿Cuándo puede España denegar ese reconocimiento, esa transmisión de ese instrumento de reconocimiento mutuo? Cuando esa misma persona haya sido juzgado por esos mismos hechos en otra ocasión. Como sabemos, indubio pro reo, no puede ser juzgado una misma persona por un mismo delito 2 veces. ¿Cuándo lo puede denegar? Cuando el delito ha prescrito, cuando existe inmunidad o cuando el delito notificado se refiere solo a una multa económica. Bien, las autoridades españolas tramitan la resolución para una pena privativa de libertad. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se tramita esa resolución? Pues bien, primero existe la transmisión. El juez de vigilancia penitenciaria o el juez de menores, si se ha iniciado la condena, y si no se ha iniciado la condena, el tribunal que condenó en primera instancia. Son los encargados, las autoridades responsables de la transmisión de la resolución. ¿Quién reconoce? El juez central de lo penal. Y ejecuta el juez central de vigilancia penitenciaria o el de menores si corresponde. Tenemos la transmisión, tenemos el reconocimiento y tenemos la ejecución. Son las 3 partes importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué requisitos de transmisión tiene España? Bueno, que el condenado está en España o en el estado de ejecución. Que contribuya a la reinserción social, es decir, que ese traslado, ese reconocimiento de ese instrumento mutuo va a contribuir de forma clara y bien definida a la reinserción social. Se debe contar con el consentimiento del condenado. Si hay sanción económica, no se frena la transmisión. Y por supuesto habrá que comprobar que no existe una causa pendiente abierta con la justicia española. Hay casos en los que la ley 23/2014 no obliga al consentimiento del condenado. Y es cuando el estado de ejecución, el estado de cumplimiento, es el estado de nacionalidad del condenado o donde reside habitualmente y donde tiene vínculos familiares. O bien, el estado de cumplimiento sea el estado donde será expulsado una vez que quede en libertad. O donde se haya fugado. Es decir, si se fuga y se fuga a España, pues no hace falta el consentimiento del condenado. El plazo de la transmisión debe de ser solucionado en un máximo de 30 días. Si por cualquier motivo no se lleva a cabo, se pone un nuevo plazo y de ese nuevo plazo no podrá superar los 10 días para llevarse a cabo. ¿Cuándo el juez de vigilancia penitenciaria puede retirar la emisión de la resolución? Cuando no exista consulta previa o el informe del estado de cumplimiento sea negativo en cuanto a la reinserción social. Es decir, el estado de condena de cumplimiento, informa de que no es positivo el traslado
para lograr la reinserción social, que es de lo que se trata. Pues hemos dicho, reeducación y reinserción social. ¿Para qué? Para que esta persona pues, se sienta pues, más cerca de su hábitat y pues, consiga una reinserción social plena en el estado de cumplimiento. Cuando no exista un acuerdo por la ejecución parcial o por la libertad condicional entre el estado de condena y el estado de ejecución. Existe una resolución ejecutada en España. ¿Cómo se ejecuta? El juez central de lo penal, siempre. El condenado debe ser nacional del estado de cumplimiento y residir en España. O bien debe ser nacional y España será el lugar donde será expulsado una vez que cumpla condena y obtenga la libertad definitiva en el estado de condena. Cuando no existan requisitos previos, es decir, tampoco tiene que ser nacional ni residir en España, porque el juez central de lo penal lo puede autorizar y responderá en un máximo de 20 días a la solicitud por información del estado de emisión. ¿Cuándo España reconoce la resolución en su territorio? Bueno, se recibe el certificado y en 5 días se debe de enviar al Ministerio Fiscal. En un plazo máximo de 5 días se envía este certificado que se ha recibido al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal se debe de pronunciar en un máximo de 10 días sobre el reconocimiento y la ejecución. Es decir, va a reconocerlo y va a ejecutar este instrumento, como hemos hablado antes, de reconocimiento mutuo. El juez central de lo penal debe resolver en un plazo máximo de 10 días por un auto motivado reconociendo o denegando esta solicitud. Y debe de adaptar la condena al máximo previsto en la legislación y a la tipificación española. Es decir, el juez central de lo penal, por ejemplo, si en España el delito está penado con 2 años y esa persona por el mismo delito pues viene con una pena de 4 años, no podrá cumplir 4 años. Deberá de adaptarlo al máximo previsto en la legislación española. No podrá superar el máximo previsto, la legislación de España, del estado de cumplimiento, que tenga para el mismo delito que ha sido condenado por el estado de condena. Si el certificado de esta solicitud de reconocimiento mutuo, de este instrumento de reconocimiento mutuo, como he dicho antes, pues puede ser, por ejemplo, una orden de entrega, si el certificado está incompleto, se da un plazo de 60 días para completarlo. ¿Cuándo puede el juez central de lo penal denegar la resolución? Pues cuando sea menor de edad, cuando el delincuente o el condenado sea menor de edad, cuando la condena pendiente sea inferior a 6 meses o cuando no sea compatible con el derecho español. Es decir, que aquí pues no es delito, no está tipificado como delito. No podrá reconocerse, habrá que denegarlo. Y por supuesto cuando exista causas pendientes también con la justicia por otros delitos cometidos. ¿Quién es el responsable del procedimiento de ejecución? El juez central de vigilancia penitenciaria. ¿Medidas cautelares en España? El juez central de lo penal es el que puede imponer una medida cautelar. El traslado a España. El condenado no podrá ser juzgado por otros delitos anteriores cometidos. ¿Cuándo existe una excepción? Pues claro, el condenado puede ser juzgado por otros delitos anteriores si no abandona el país en 45 días o ha regresado al mismo. Es decir, si después de cumplir su condena pasan 45 días y esa persona sigue en España, se le podrá juzgar por otros delitos anteriores cometidos. O si bien ha salido del país dentro de ese plazo de 45 días y ha regresado, se le puede también juzgar por esos delitos anteriormente cometidos. Cuando la infracción no tenga pena de cárcel, pues lógicamente habrá que hacer una excepción y no se podrá llevar al traslado. O el proceso no concluya con una pena privativa de libertad. Es decir, que hay algo más que condenar. Que el condenado dé el consentimiento. Si el condenado da su consentimiento para el traslado, se le podrá juzgar por delitos anteriormente cometidos. ¿Qué diferencia básica vemos entre el Convenio de Estrasburgo y la Ley 23/2014? ¿Qué diferencia hay? Bien, la ley atribuye todas las competencias a la autoridad judicial. Obliga a aceptar el traslado. Introduce la residencia habitual, no solo la nacionalidad, como ocurre en el Convenio de Estrasburgo, y evita contar siempre con el consentimiento del condenado. Estas son las diferencias fundamentales entre el Convenio de Estrasburgo y la Ley 23/2014. La ley otorga todas las competencias a la autoridad judicial,
obliga a aceptar el tratamiento, introduce la residencia habitual como requisito, aparte de la nacionalidad, y evita contar siempre con el consentimiento del condenado. Bien, este sistema de protección internacional de los derechos humanos tiene una vigilancia y tiene un control de que esto se cumpla. Se llama una protección convencional de los tratados. La protección no contenciosa, pues son informes periódicos. La información contenciosa, la protección contenciosa, es que el Estado denuncia a otro Estado ante la Corte Internacional de Justicia. Y el Tribunal Penal Internacional, desde el año 2002, recibe denuncias individuales. El no contencioso, contencioso y cuasi contencioso es cuando existe una controversia sometida a los órganos internacionales no jurisdiccionales. Protección extraconvencional. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías y el Defensor del Pueblo, que es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura. Es decir, siempre el Defensor del Pueblo pues, debe de velar porque no se lleve a cabo una tortura o un trato cruel e inhumano al detenido o al condenado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una protección muy importante y el número de jueces deberá ser igual a los países europeos. Ojo, aquí no estamos hablando de países de la Unión Europea, estamos hablando de países europeos. Y hay 47 países, pues habla 47 jueces. Deben ser elegidos por mayoría absoluta por un mandato de 9 años no reelegibles. ¿Cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Funciona en juez único, en comité, que está formado por 3 jueces, en salas con 7 jueces y la gran sala, que está formado por 17 jueces. ¿Qué requisitos hay para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que hayan pasado 4 meses desde la sentencia firme, es decir, un plazo máximo de 4 meses, y se han debido agotar todas las vías de recurso en el país. Las sentencias definitivas, juez único y gran sala. Estas son sentencias definitivas y no se pueden recurrir. La sala, pues 3 meses antes desde la sentencia, no se ha remitido a la gran sala. Si la sala ha emitido una sentencia, han pasado 3 meses y no se ha remitido a la gran sala, pues la sala será definitiva. Y ambas partes reniegan acudir a la gran sala. Así que bueno, pues hemos acabado el tema 1. Espero que os haya resultado ameno. Y bueno, pues como siempre, recordar que debe de ser mucho más estudiado por vuestra parte, aunque de resumen, espero que os haya sido de interés. Muchísimas gracias.